Si sos hincha de Racing, de Colo-Colo o de Bucaramanga y querés saber qué carajo te tocó en tu grupo de Copa Libertadores, llegaste al lugar indicado. Porque aquí, en este momento, en este video, vamos a repasar todo lo concerniente al grupo E de la competición más importante de Conmebol. Desde los mejores jugadores de cada equipo, hasta cómo juegan colectivamente, cómo llegaron a esta copa y qué experiencia tienen en torneos internacionales. Si te interesa esto y más, quédate que ya empezamos con el video. Y si lo estás viendo desde TikTok, no seas malo, anda a YouTube, suscríbete que me ayuda un montón y de paso tenés el video completo donde al final hago mi predicción. Vamos a empezar repasando el 2024 de todos los equipos del grupo, para ver cómo se clasificaron técnicamente a esta competición y también cómo les fue en su torneo internacional si es que lo jugaron. Empezamos con Racing, que hoy es uno de los equipos sensación de Sudamérica y seguramente un candidato a ganar esta Copa Libertadores por lo que pasó en 2024 al ganar la Copa Sudamericana. Obviamente por esa razón se clasifica a la Libertadores. En la Sudamericana eliminó a varios equipos brasileros, incluyendo en la final, cosa que incrementa su valor, más que nada porque a la mayoría de ligas le está costando muchísimo eliminar equipos del Brasileirao, cosa que obviamente hace que sea mucho más valiosa esta copa, pese a ser la de segundo nivel. Más cuando después en la Recopa le ganó 4-0 a Botafogo, el actual campeón de la Libertadores, tanto ganándole en la ida como en la vuelta y superándolo de una forma muy consistente. Así todo, no solamente le fue bien internacionalmente en el 2024, porque si hubiese clasificado a la Libertadores también por tabla general, o sea que pudo ser bastante regular en la Liga Argentina, al menos en la sumatoria de puntos, y al mismo tiempo competir internacionalmente, cosa que habla de un equipo muy bueno y que hay más aristas, pero que vamos a detallar más adelante. Continuamos con Colo-Colo, el actual campeón de la Liga Chilena que se clasificó justamente por esa razón. Estaría bueno destacar que a diferencia de la mayoría de ligas del continente, la de Chile tiene un solo torneo. Esto quiere decir que tiene un formato más parecido al del fútbol europeo donde hay un solo campeón y por ende no en sí mismo es un mejor campeón, pero sí al menos es un campeón que requiere un poco más de regularidad, así que hay que darle ese punto extra a Colo-Colo. A su vez, internacionalmente tuvo un año bastante bueno, al menos para lo que suele ser un equipo chileno, ya que llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, eliminando en un grupo muy cerrado y parejo, a Alianza Lima y a Cerro Porteño, después ganándole a Junior, pese a ser un equipo que partía como segundo de grupo en octavos de final, y después terminando contra River, perdiendo en cuartos, pero compitiendo de una forma muy buena. Si bien creo que no la alcanzó, de todas formas creo que a muchos nos sorprendió el alto nivel que tuvo, más que nada en cómo le pudo jugar tanto en la ida y en la vuelta de una forma bastante de igual a igual. El siguiente equipo es el único brasilero de este grupo y es Fortaleza, que logró salir cuarto del Brasileirao 2024 y por esa razón lo encontramos en este grupo de Libertadores. Por otra parte, internacionalmente también tuvo un muy buen año, ya que llegó a cuartos de final de la Copa Sudamericana, compartiendo grupo con Boca y dejándolo segundo a Boca, después eliminando a Rosario Central, otro equipo de Argentina, y finalmente cayendo con otro de su mismo país, que fue Corinthians, en los cuartos de final. Por tanto, un año bastante regular y cerramos con Atlético Bucaramanga. Este es un equipo que rompió totalmente sus parámetros históricos, ya que salió por primera vez campeón de la Liga de Colombia en la primera división en toda su historia, una cosa súper importante. Lo hizo en el torneo Apertura 2024 y por ese campeonato se clasifica a esta Copa Libertadores. Lo que hay que destacar, porque técnicamente es parte de su 2024, es que ya en el torneo Clausura no llegó ni siquiera a clasificarse a la fase final del torneo colombiano, cosa que habla de un decaimiento del campeón que es bastante común en equipos que no son tan importantes o que son chicos y que salen campeones, que muchas veces sus figuras se van yendo o se le desmantela o simplemente pierde un poco de lo que tenía en ese momento. Hay que destacar que en el torneo en el que ganó, en la primera etapa, que es por tabla, quedó primero y después logró pasar la pequeña fase de grupos que tiene el formato colombiano y finalmente por penales llevarse a la final contra Independiente de Santa Fe. O sea que fue un año súper histórico, pero vamos a ver a lo largo del video cómo Bucaramanga llega con algo súper importante, pero al mismo tiempo que da la impresión que se fue desarmando a medida que fue pasando el tiempo. Y justo en el momento donde juega la Libertadores quizás no llega de la mejor manera. Pero no nos adelantemos y pasamos al siguiente tópico que para mí es uno de los más importantes y creo que al mismo tiempo uno de los más difíciles de medir, que tiene que ver con los directores técnicos de cada uno de los cuatro equipos. Vamos a repasar desde hace cuánto están, o sea, para ver qué tanto están hasta este punto armados sus equipos, al igual que sus experiencias y su estilo de juego. Así que sin más preámbulos ya nos metemos con el primero, que nuevamente va a ser Gustavo Costas, o sea, el representante de Racing Club de Avellaneda. De Gustavo Costas hay muchísimo que hablar. Ya como jugador era ídolo de Racing y por ende suma ese plus que no todos tienen de tener una identificación especial y además una banca extra de toda la gente para poder trabajar con mucha mayor tranquilidad y tener espalda para quizás algunos reveses que te puede dar la temporada.
A su vez había tenido mucha experiencia, tanto 2 etapas previas en Racing y también en el fútbol sudamericano, donde dirigió en muchas ligas y salió campeón en prácticamente todas ellas, tanto en la Liga de Perú, en la Liga de Paraguay, en la Liga de Colombia como en la Liga de Ecuador. De hecho, ya dirigió en ligas como la chilena o como la colombiana, que son de equipos con los que se va a enfrentar. El hecho de tener ese roce de haber dirigido en tantos países suma en el conocimiento de los estilos de juego, de los terrenos y obviamente de cómo plantarse contra ese tipo de equipos. Esa experiencia dirigiendo internacionalmente para mí suma un montón. En cuanto a su estilo de juego, podemos decir que es un técnico ofensivo, que le gusta desde la defensa, el mediocampo y el ataque poner los jugadores con mejor pie posible, que a todos se le pueda ocurrir una idea, que todos puedan ayudar en la distribución, con un buen pase, con una asistencia, con una gambeta. Sus equipos son intensos, pero a la vez no necesitan específicamente jugar con la pelota. Si el rival tiene la pelota, van a poder con pocos pases, más que nada desde su mediocampo y con sus delanteros rápidos, poder de repente ser un gran equipo de contra. Por tanto, si bien podemos decir que es un técnico que es ofensivo, porque sus equipos meten muchos goles, al mismo tiempo no es fundamentalista de la posesión. En la actualidad podemos decir que no tenemos todos los que podríamos tener positivamente hablando, porque si bien la temporada pasada se ganó casi el título de ídolo como director técnico, siendo que ya lo tenía como jugador, este arranque de temporada es un poco raro. Logró ese gran título contra Botafogo, con lo que significa al ser un equipo brasilero y al ganarle por tanta diferencia. Pero en la Liga Argentina, siendo de que hay 2 grupos de 15 equipos, en los que los primeros 8 se clasifican en la siguiente instancia, Racing todavía no está pudiendo posicionarse entre los primeros 8 de su grupo, habiendo perdido un montón de partidos, muchos quizás jugando bien pero sin poder el resultado, y otros inclusive viéndose muy superado. Ahora pasamos con Jorge Almirón, director técnico de Colo-Colo. Hay que decir, al igual que con Costas, que viene desde principios del año pasado. O sea que todo lo que logró Colo-Colo el año pasado fue con el mismo técnico, cosa que suma en cuanto a ya conocer a los jugadores, poder estar ensamblado con el equipo y también tener esa experiencia de cómo manejar ese plantel puntualmente. Almirón es un técnico con bastante experiencia, de hecho dirigió en países como México, España o Argentina, al igual que otros de Sudamérica. A su vez ya tiene 2 finales de Copa Libertadores en el hombro, y los 2 con equipos argentinos, una con Lanús y otra con Boca. O sea que tiene esa experiencia internacional que siempre suma para justamente jugar internacionalmente. Almirón es un técnico que en cuanto a su estilo es raro de definirlo, porque en diferentes etapas, en diferentes equipos, ha tenido planteamientos diferentes. Por tanto, lo podemos definir como un pragmático. Ahora, decirle pragmático no es decirle que va a ser defensivo u ofensivo, sino que justamente dependiendo del equipo y dependiendo del partido va a optar por diferentes alternativas. Ha tenido equipos donde valora muchísimo la posesión y es dominante, que quizás llega al equipo y lo transforma en más ofensivo de lo que antes era. Y ha tenido etapas donde llega un equipo y lo transforma en más sólido. De esta forma es impredecible lo que puede llegar a ser. Y me parece que lo que más lo caracteriza son los buenos planteamientos en partidos de mano a mano, importantes, donde realmente las papas queman. Creo que eso explica un poco el hecho de que haya llegado a 2 finales de Copa Libertadores, pero quizás no haya tenido en toda su carrera tantos éxitos en torneos más largos. Almirón, por ejemplo, te puede hacer una formación sorpresa en un partido en el que no te la esperabas, poner un jugador en un rol clave que termina siendo importante en un partido en el que no estaban los papeles, o simplemente con algún cambio con respecto a la ida y la vuelta, sorprender y cambiar totalmente lo que había sido el partido, pasando de ser más defensivo a muy ofensivo, pasando de super presionar a super replegarse y demás, cosa que siempre es algo importante porque la sorpresa, la impredecibilidad o las ideas son algo que te pueden ayudar muchísimo en un grupo como este, donde cada partido te puede dar la posibilidad de clasificarte o quedarte fuera, porque creo que hay mucho nivel en este grupo y ahora eso lo vamos a ver a medida que vamos repasando todos los equipos. Toca hablar de posiblemente el técnico más interesante y más infravalorado por lejos de todo este grupo, que es Juan Pablo Vojvoda, que no es ni más ni menos que el técnico que hace más tiempo está dirigiendo en el Brasileirao de todos los que están ahora. Una auténtica locura. El argentino tuvo un par de experiencias en su propio país que no fueron tan buenas y llegó en 2021 a un Fortaleza que en el 2020 había estado rozando el descenso. Y a partir de ahí empezó a cambiar, y estoy diciendo las cosas como son, la historia de su equipo para siempre. Fíjense estos datos de lo que logró Vojvoda con Fortaleza. Un equipo que había tenido una sola participación internacional en la historia con una Copa Sudamericana en el 2020, lo transformó a partir de ese momento en uno que siempre compite internacionalmente, siendo el único equipo en la historia del norte de Brasil en jugar 2 Libertadores seguidas, clasificándose a la Libertadores por primera vez en su historia con Vojvoda y llegando a
cuartos de Copa Sudamericana, final de Copa Sudamericana y octavos de Copa Libertadores. Algo impensado para la historia de un equipo que nunca había estado a esa altura. Inclusive en cuanto a lo que significa la propia competencia del Brasileirao, subiéndolo a un nivel tremendo, porque pasar de casi descender a estar en el cuarto lugar como pasó la temporada pasada, que no fue de las mejores entre comillas, es algo que es ultra valioso. Vojvoda es un técnico que se caracteriza por ser muy intenso con la presión, teniendo muchas veces en la salida del rival muchísimos jugadores en el campo contrario. Le interesa recuperar la pelota lo más alto posible para que de ahí en más, una vez recuperado, tengas muy poco espacio para llegar al arco rival y por ende puedas aplicar la velocidad de tus jugadores y también la gran presencia que habías aplicado con la presión. Si le saltean la presión, va a intentar replegarse rápidamente, pero pese a que va a intentar replegarse, siempre el objetivo va a ser recuperar la pelota lo más adelante posible. El equipo de Vojvoda es bastante particular, mezcla características de equipos ofensivos y defensivos que para mí nunca en sí mismo las había analizado de esa manera en ningún otro equipo, aunque seguramente se me escape alguno. Creo que es algo muy particular y que por ende hace que los equipos sean especiales, cosa que siempre suma. Por ejemplo, si bien tiene muy buenos jugadores en cuanto al talento, como hablábamos con Racing, decide poner un técnico muchos centrales de buen pie, muchos mediocampistas creativos, delanteros que no solamente metan goles, sino que también puedan participar del juego. Eso sería más de un técnico ofensivo, pero a esos jugadores lo hace presionar mucho, los enfoca mucho en la recuperación, muchas veces lo hace tener repliegues muy agresivos. De esta forma tiene un equipo muy voluntarioso para defender, pero al mismo tiempo con muchas cualidades para crear, para atacar. La temporada pasada tuvo menos del 50% de la pelota. Su arquero y sus centrales fueron grandes figuras del equipo. Pero así todo, no se caracteriza por ser escueto o no tener talento, sino que al contrario. Logra hacer que muy buenos jugadores tengan muy buena voluntad. Y eso para mí es algo que en combinación con una presión y con un juego vertical rápido hace un equipo interesante, impredecible y que de hecho Boca lo sufrió muchísimo el año pasado. Y bueno, y por esa razón últimamente está teniendo tan buenos resultados. Y algo que no dije, pero lo dije al pasar, es que está en este equipo desde 2021. O sea, realmente encontrar un técnico que esté hace tanto tiempo en el fútbol internacional es algo prácticamente imposible, o más de fútbol europeo. Así que siempre un técnico que esté hace tanto tiempo en un equipo, todo lo que conoce, todas las herramientas que tiene, son infinitamente superiores que hasta técnicos que están hace un año, como puede ser el caso de Almirón o de Costas. Y ni hablar con lo que vamos a comprar ahora con Atlético Bucaramanga. Llegamos a el caos de este grupo, que es este equipo colombiano al que seguramente muchos nos va a generar empatía por ser un equipo chico. Y que fíjense que hoy en día el partido que se jugó el día de ayer contra Fortaleza lo dirigió un técnico interino llamado Johan Andrei Moreno. Y vos podrás pensar, bueno, seguramente lo dirigió un técnico interino porque si bien salió campeón en la apertura, vos me habías comentado que en la clausura le fue mal y por tanto seguramente ya el técnico en el que salió campeón se fue y por eso está dirigiendo un interino esperando a que llegue uno nuevo. Y bueno, es algo así, pero es aún peor. No solamente se eligió un técnico interino, o sea que el técnico que va a dirigir esta Copa Libertadores todavía no debutó, sino que tuvo otro técnico en el medio y que también le fue tan mal que se fue. Dudamel fue el técnico con el que salió campeón Bucaramanga, que más adelante vamos a hablar un poco de las características que tenía como equipo. Dudamel no le fue bien en el clausura y se fue a final de año pasado. Y llegó José Florentín. Florentín, el año pasado, terminó la temporada y arrancó esta y le fue tan mal que se fue también. Estuvo un par de partidos, específicamente 3, Johan Andrei Moreno, y ahora llega el técnico del que vamos a hablar, Leonel Álvarez, que va a ser el técnico que dirija a Bucaramanga en la Copa Libertadores, pero que todavía no dirigió ni un partido en Bucaramanga en la Liga Colombiana. Cosa que ya lo pone en un nivel ultra inferior que el resto de los técnicos, que ya estaban todos de hace más de un año o a un año, y este tipo todavía no jugó ni un partido. Leonel Álvarez, de todas formas, es un técnico con características que parecen ser las adecuadas para este momento de Bucaramanga. Por un lado, es un tipo de la generación dorada de Colombia de la década del 90, con esa especie de cariño extra que seguramente puede tener con respecto a otros técnicos, ya sea porque son de otra nacionalidad o porque no fueron jugadores tan importantes. A su vez, tiene bastante experiencia en el fútbol sudamericano, habiendo dirigido en diferentes países y también muchísimas experiencias en la propia Liga Colombia, inclusive siendo campeón tanto de la Liga colombiana como de la Liga paraguaya.
Pero lo que para mí es importante, además de su experiencia, que siempre suma para un momento tan raro como el que está viviendo este equipo, es el hecho de que tiene una característica importante y es su temperamento. Es un tipo con un gran carácter y que siempre se le destacó el cómo maneja sus plantillas, el cómo maneja el grupo de trabajo. Y quizás que no estemos hablando de su estilo de juego puede ser algo grave, que ahora vamos a detallar un poquito. Pero siempre cuando hay caos, cuando reina el conflicto, cuando nada sale bien, que un tipo con carácter y con temperamento es muy útil. Además, su juego está centrado en la recuperación, en la disciplina y en el orden. O sea, ¿qué mejor que un técnico con carácter y que te ordene desde lo defensivo para competir contra equipos que seguramente sean superiores que vos en un aspecto económico o en un aspecto de que los técnicos están hace más tiempo? Me parece que lo que trae a Álvarez es súper inteligente. Ahora, ¿cuánto tiempo puede tardar en ejecutar ese orden? Veremos. Puede ser que lo ejecute tan rápido que el equipo se transforme nuevamente en un equipo a temer, o que simplemente no le dé tiempo y que termine quedándose fuera de manera muy prematura. Y algo que me parece que suma es que las características que tiene Leonel Álvarez, que acabamos de mencionar, son características que tenía el equipo campeón de Dudamel. Así que puede ser que reviva y que justamente en la primera mitad del año, como fue la vez pasada, logre dar la sorpresa. Pero evidentemente, las dos cosas que mencionamos, Bucaramanga parte como la cenicienta total de este grupo. Y ahora vamos a pasar a hablar de los planteles y vamos a ver que eso se incrementa aún más. Llegamos al momento más importante y que más trabajo me lleva como investigador, como analista, o lo que quiera llamarlo, que es el hecho de hablar de los planteles, que al final de cuentas es lo más importante de todo, porque los que juegan son los jugadores y es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuáles son las armas de cada equipo. Vamos a empezar repasando un poco los valores de mercado de cada equipo para más o menos tener en cuenta de manera aproximada con qué recursos se encuentra cada director técnico. Como pueden ver, Racing es el que está por encima con 74 millones de valor de plantilla según Transfer Market. Después en segundo lugar Fortaleza con 47 millones. Después Colo Colo con 30 y por último Bucaramanga con 9. A simple vista nos podemos encontrar con tres cosas que para mí son bastante importantes. Por un lado, que no tenemos ninguno que supere los 100 millones o inclusive que roce los 200 como vimos en grupos anteriores. Esto ya habla de que el techo de, entre comillas, presupuesto o de plantilla es más chico. Cosa que puede hablar de un grupo más parejo entre todos sus integrantes. Por otro lado, podemos notar que tenemos bastantes equipos que están en una zona alta y uno solo en una zona baja. O sea, si analizamos la tabla entera de los equipos de la Copa Libertadores, los tres primeros, Racing, Colo Colo y Fortaleza, se van a encontrar dentro de la mitad que más presupuesto tiene. Y la mayoría de grupos anteriores no tenía a tres equipos que estén tan arriba. Pero también nos encontramos con uno que está muy abajo como es Bucaramanga. Entonces es como que hay una gran diferencia entre los tres equipos mejores posicionados y el último lugar. Y por último, que la diferencia entre los otros tres equipos del medio, al no ser tan alta, va a permitir que no haya uno que tenga tantos recursos extras y por tanto que cualquiera de los tres, al menos a priori, pueda ser un equipo que o elimine a otro o se elimine por perder contra los demás. Veremos qué puede aportar Bucaramanga en cuanto a la competición, pero obviamente este es otro dato, como los muchos que venimos mencionando, que lo ponen en inferioridad de condiciones. En este punto vamos a hablar de equipo por equipo, plantel por plantel, las cosas claves a tener en cuenta. El mercado de Racing se destaca por tener llegadas muy interesantes, pero que podemos considerar apuestas, y salidas muy importantes que podemos considerar consolidadas y también que fueron muy claves en la temporada anterior. Empezando por los que se fueron, vemos los nombres rutilantes de Roger Martínez, Juanfer Quintero y en menor medida Johan Carbonero, siendo los dos primeros sumamente claves en el equipo, aportando con su jerarquía, su talento, más que nada con goles o asistencias, cuestiones relacionadas con cómo destrabar un partido o con cómo simplemente dominar un partido. Jugadores de mucho talento, de mucha potencia, que van a ser difíciles de reemplazar. Y los que llegan nos encontramos con, por ejemplo, Ignacio Rodríguez, que llega de Banfield, Adrián Balboa, que llega de Unión, jugadores que están muy bien y que quizás como recambio van a ser útiles, pero que no van a llegar para estar a la misma altura de los que se fueron. El caso de Saracho, el mediocampo, y de Sánchez también, son otros casos parecidos, siendo un mercado más orientado a incrementar las opciones de la caja de herramientas del plantel y no tanto a reemplazar con jugadores de peso lo que se fue.
Ya analizado el mercado, ahora vamos a repasar el 11 de Racing, o al menos vamos a basarnos en uno de los 11 con los que jugó en los últimos partidos y desglosarlo un poco, además de repasar algunas armas de las que no quedaron en el 11 pero que también hay que tener en cuenta. Empezando por el arco nos encontramos con Arias, un arquero experimentado y que ha salvado más de una vez a Racing, así que es algo muy confiable y que es importante que se mantenga. Lo siguiente que podemos notar es que utiliza 3 centrales, con Di Cesare, Colombo y Quirós. Los 3 tienen muy buena capacidad para pasar la pelota, siendo quizás Colombo el que más la tiene en cuanto a los pases, Di Cesare uno que pueda aportar un poco más de conducción y Quirós el que menos participa en la salida pero que igual también está muy apto. Los 3 te van a ayudar y te van a ser muy útiles y no van a hacer falta, por ejemplo, de que siempre el 5 retroceda un montón y que termine siendo un jugador que se sacrifique en el posicionamiento. Pero a su vez, vamos a ver que a medida que vamos avanzando, muchos jugadores son muy ofensivos y por ende muy poco comprometidos con la presión. Por tanto, ese defensor extra va a ayudar muchas veces en las que los partidos no tengas del todo el control y que tengas que salvarte en cierto punto con ese central extra. Quizás si jugaría con 2 centrales, al tener tanta ofensividad arriba, sería demasiado desbalanceado. O si jugara con 2 centrales tan solo, tendría que tener un mediocampista más defensivo en cancha. De todas formas, si seguimos avanzando con el equipo, nos encontramos con el doble 5 de Nardoni y Zuculini. Que me parece que hay opciones, como por ejemplo si jugás con Saracho y Nardoni, o con Nardoni y Almendra, que sería el más natural de todos, sería mucho más ofensivo. O sea, quizás podemos verlo con un partido como por ejemplo contra Bucaramanga, en el que consideremos que Racing es más superior, y veamos este Zuculini, un jugador mucho más comprometido con la defensa, y Nardoni, que es el mixto y quizás uno de los mejores jugadores de Racing, que hace de todo en la cancha, como uno más sólido, ¿no? Después, en esta especie de defensa de 5 que armamos, Martirena y Rojas son los laterales. No son para mí espectaculares, pero Martirena tiene mucho gol y mucha llegada y Rojas es un poco más sólido, pero también tiene muy buenos centros. Ambos jugadores son bastante indiscutibles y muy importantes en el equipo. En la delantera nos encontramos con, creo que, los mejores 3, que son Vieto, como un mediapunta muy talentoso con los pies y con muy buena pegada, con pasado europeo. Maravilla Martínez, como una de las figuras del equipo, un delantero centro súper versátil, con buena gambeta, buen posicionamiento en el área, está en confianza con muchos goles, algún tipo que hoy en día es de los más claves de Racing, y Salas, como el despilfarro de talento más importante del equipo, y quizás lo único que queda con esas salidas de Roger Martínez y Juan Friquitero. Salas hace de todo y es el jugador a temer, es realmente un crack. Desde una pegada fenomenal hasta una gran capacidad de asistencia, una gran potencia física, mucho desborde, mucha gambeta. A mí es al menos mi jugador favorito junto con Almendra. Y como ya dijimos, algunos jugadores extra que no podemos tener en cuenta. Por ejemplo, Balboa, cada vez que entra está teniendo un buen rendimiento reemplazando a Maravilla Martínez o acompañándolo. Un tipo rápido, muy potente, con un gran manejo del cuerpo en el área. Después jugadores creativos, como es el caso de Saracho, el caso de Barrios, de Almendra, más para el medio de la cancha, pero que también pueden soltarse, que hacen buenos pases, que tienen llegada, buena pegada. Y después los jugadores más de banda, como puede ser el caso de Ignacio Rodríguez, que es muy rápido, juega por izquierda y para mí es uno de estos que está teniendo cada vez mejor nivel en el equipo. O de Solari, que juega por derecha y que también tiene esa característica en los partidos en los que quizás no puedes trabar con tan buenos pases, más de velocidad o inclusive una opción interesante para jugar de contra. Continuamos con Colo Colo y empezamos repasando, como venimos haciendo, primero el mercado de pases, que también, como pasó con Racing, ya tenemos que empezar a poner la alerta de que jugadores importantes se fueron. Empezando por Maximiliano Falcón en la defensa, un realmente estandarte del equipo y que había sido importante la temporada pasada. Y después pasando al mediocampo, donde se fueron jugadores importantes, como puede ser el caso de Carlos Palacios, que se fue a Boca, uno de los jugadores más creativos del equipo, un tipo que puede ser un poco lagunero, pero cada vez que aparece tiene pinceladas de fútbol muy importantes. Y importantísimo caso de Leonardo Gil, que también se vino Huracán al fútbol argentino. El eje del equipo, el que quizás no tiene tanto talento como Palacios, pero que es mucho más consistente y que encima con su pegada de pelota parada te hace la diferencia. ¿Tuvimos llegadas? Sí, y para mí de buen nivel. Por ejemplo, por Falcón llega Sebastián Vegas, un tipo que llega del fútbol mexicano, que tiene un buen físico, pero que para mí, en lo que significa la comparación con Falcón, me parece una apuesta que puede terminar siendo mejor, pero que a priori no es mejor. Así todo, tampoco me parece tan importante esa baja tan puntual como la de Falcón. Después, por Palacios, naturalmente llega Quino, campeón del fútbol argentino la temporada pasada como máxima figura con Vélez. Muy bueno, la verdad. Hay que ver si se adapta al equipo y si juega tan bien como en Vélez,
Pero la verdad que como reemplazo es bastante parecido y hasta me parece mejor que Palacios, al menos si lo comparamos por lo que hicieron la temporada pasada. Lo que sí es que Palacios era un jugador mucho más joven y con proyección, y Aquino es un tipo más viejo. Así hay que ver el tema físico y el tema de la adaptación también, porque hay que ver si Embele estaba en su lugar en el mundo y ahora llega a Colo Colo y no puede dar ni un poquito de lo que daba un tipo con identificación como era Palacios. Y la salida de Paiva como delantero y la llegada de Salomón Rodríguez, que llega desde Godoy Cruz. Me parece que, sin conocer demasiado a Paiva, es un upgrade. O sea, me parece que Salomón Rodríguez es un poquito mejor. Es un poco más versátil, más que nada. Yendo a la formación de Almirón en el campeón chileno, nos encontramos con Cortés en el arco, que por ejemplo esta fecha eliminatoria fue arquero de la selección chilena. Pasamos a la defensa, donde podemos ver a Vegas, que bueno, ya está jugando titular ahora mismo en el equipo chileno, junto con Wienberg, uno de los más importantes desde la defensa como lateral, Saldivia e Isla. Me parece que la defensa es muy digna. Isla lo vimos en el fútbol argentino, como hizo la diferencia con Independiente, un lateral muy potente, rápido, con gran llegada, te puede ganar partidos. Y Saldivia, uno de estos que la temporada pasada titular junto con Falcón y que ahora tiene otro compañero, así que era un punto alto. Y después en la defensa nos encontramos acá quizás, y ahora en el medio campo nos encontramos quizás con lo más potente que tiene el equipo, que es Pizarro, el mediocampista ofensivo titular en la eliminatoria chilena, es muy bueno. Arturo Vidal, una leyenda del fútbol, un crack, me parece que es el punto más alto de todo el equipo. Y Paves, que es el capitán del equipo y un tipo versátil, pero más que nada con aporte creativo, que quizás no tienen tanto, por ejemplo, jugadores como Vidal, que siempre suma un montón. Y en la defensa, también 3 o más, que son muy buenos, como puede ser el caso de Aquino, que acá lo pusimos como extremo, pero que tranquilamente puede ser un poco más como media punta, un jugador más retrasado. Correa, Joaquín Correa, ex Estudiantes, un muy buen jugador, más que nada en su versatilidad, en su velocidad, pero también en su gol. Y por último Cepeda, un extremo joven con mucho potencial y que quizás es la carta más rápida, ese extremo más puro, más europeo, por decir una palabra, que tiene Colo Colo. Como otras armas, nos podemos encontrar con Salomón Rodríguez, como un tipo más versátil y quizás hasta un buen compañero de doble punta en un partido en el que se te complica con Joaquín Correa. Y después Volados como un aporte goleador interesante de la defensa. Y Zavala como un aporte más creador, asistidor, que la temporada pasada sus números así lo dijeron. Pasamos con Fortaleza, el equipo brasilero que también vamos a repasar su mercado y que tuvo bajas y también llegadas interesantes. Hay que decir, algunas que dan la impresión de que los que llegaron van a hacer la diferencia y otros que dan la impresión de los que se fueron van a hacer la diferencia en un sentido negativo. Por la defensa empezamos con la salida de Tomás Cardona, que se fue a Talleres, pero con la llegada de David Luiz, una leyenda, y de Gastón Ávila, el argentino ex Huracán. Me parece que si bien Cardona era un jugador importante en el equipo y que aportaba una gran salida y que siempre es preferible quedarse con uno consolidado antes con una sorpresa o con un veterano que llegue, es una baja que lo reemplazás con 2 jugadores que están para mí más que a la altura. Ávila me parece buenísimo y que es más parecido a Cardona. Y David Luiz como una pizca de jerarquía y en los partidos importantes como un tipo con gran experiencia. Obviamente también te suma una banda. Sabemos que David Luiz hace de todo, es central, pero que quizás te puede mandar una cagada gigantesca en un partido importante o te puede ganar un partido importante. Veremos qué es lo que termina dando este equipo. Después de la defensa también encontramos la llegada de Diogo Barbosa desde Fluminense. Para mí una buena llegada como lateral izquierdo, veremos qué tanto juega, pero es interesante. Y después quizás algunas interesantes, pero más relevantes, como puede ser la salida de Hércules. Esa es la más dolorosa. Muy bueno era Hércules, el mediocampo importantísimo, tanto con su velocidad como con su distribución. Y la llegada de Paul Fernández, un jugador mucho más cerebral, más lento, que para mí es muy bueno, pero que me parece que no llega a ser tan similar o un reemplazo tan natural para Hércules. Y después la salida de Machuca, un gambeteador bárbaro, pero que la temporada pasada se había lesionado y no había terminado de establecerse en el equipo. Y la llegada de Dylan Borrero, un extremo muy interesante, también rápido y que ahí sí considero que es el perfil adecuado en el reemplazo. En cuanto a la formación, vamos a encontrarnos con un equipo muy, pero muy bueno. Empezando por Joao Ricardo, un arquero que literalmente fue uno de los mejores jugadores, como ya dijimos, del Brasileirao pasado, con 4 atajadas por partido, una cosa totalmente descomunal, muy bueno. Después en la defensa, con laterales importantes, como puede ser el capitán Tinga, con buena proyección, o Pacheco, también importante, con buen juego aéreo y muy rápido. Y en la defensa, con jugadores como Tití, también un gran veterano del equipo y muy consistente, hasta con algunos dotes de anticipe y de recuperación que no vemos en muchos jugadores. Y Brites, el ex Unión, que quizás es el que más aporta el aspecto de la conducción. Aunque vemos que acá no vemos en la defensa ni a Gastón Ávila ni tampoco a David Luiz.
O sea, tranquilamente cualquiera de los dos podría sumarse a darle un poco más de versatilidad, quizás cambiándolo por Tití y volviéndolo un equipo aún más ofensivo. En el mediocampo nos encontramos con una formación que utilizó en esta primera etapa del torneo, en el estadual, que en este caso utilizaba a Marinho, ex Palmeiras, y a Pikachu, una de las referencias del equipo, como extremos. Dos jugadores muy talentosos, rápidos, que se complementan bien, que tienen un talento de despilfarro de velocidad muy poco visto. Y después, adelante, Lucero, el goleador del equipo, el Faro, pero al mismo tiempo ya lo vimos en Argentina o en otras ligas como la chilena, un tipo muy bueno en cuanto a lo que significa los pasos, asistencias y demás. Y Moisés, que también es un muy buen delantero, más con un perfil de acompañante del 9 que del 9 oficialmente. Pero se nos quedaron afuera jugadores súper claves, como puede ser Pochettino, una de las figuras de la temporada pasada, el que más pases creó, el que tiene más goles de asistencias, un tipo crack con gran pegada y que además es muy temperamental. Después Breno López, Kaiser, Andrade, Calebe, muchos jugadores relevantes, conocidos, con talento, con creatividad, con gol. O sea, realmente tiene muchas herramientas que se quedan afuera y también algunas quizás más de un perfil de reemplazo en el mediocampo, como puede ser Sewellison o Pedro Augusto o Rosetó, que quizás son opciones más sólidas para el medio en algún partido más pesado, como puede ser contra Racing, y que son jugadores muy experimentados y que no dejan de ser talentosos. O sea, no son tan ofensivos como los que estaban en esta formación, pero bueno, igual son muy buenos. Ahora llega el momento de Atlético Bucaramanga, y les voy a pedir perdón desde ahora. ¿Perdón por qué? Y perdón porque realmente no voy a poder detallar mucho en estos jugadores, porque muchos de ellos habían la temporada pasada tenido pocos minutos, pero al mismo tiempo lo suficientes como para considerarlos parte de la rotación. Muchos jugadores que llegan han tenido temporadas anteriores que les pasa un poco lo mismo, que no habían terminado de establecerse del todo, que habían sido suplentes o de rotación. Entonces es como que no voy a hablar mucho del mercado, sacando algunos nombres puntuales, pero así todo, para los que sepan y lo puedan comentar, o para los que quieran dar algún detalle extra, obviamente están más que invitados. Los que quiero destacar son, por un lado, el del 9. Técnicamente Daniel Mosquera no se fue esta temporada, o sea, ya no estaba en el equipo desde mitad del año pasado. O sea, salió campeón y se fue. Fue al fútbol italiano. Y quizás, de todas las grandes figuras del torneo del campeón, fue el más importante y el único que se fue. Y era un 9 muy bueno, una pena. ¿Quiénes llegan? Luciano Pons y Jean Carlos Blanco. Opciones que no son tan parecidas en cuanto a la potencia o la velocidad, pero que sí son 9 bien de área. Tipos altos, con buen pivoteo, con buen juego aéreo, bien goleadores y no tan creativos. Quizás Pons un poco más creativo que Blanco, pero ambos más bien un doble punta, que si juegan juntos son un doble punta de verdad. No es que uno acompaña al otro, no, los dos van a cabecear. Después no voy a decir mucho más, exceptando lo último, que es lo de Kevin Londoño, que llega por el mediocampo izquierdo y que me parece una opción interesante y que se juega minutos quizás pueda aportar algo de velocidad o algo de desequilibrio y que puede sumar. El resto de todos los fichajes, muchos de estos nombres que ven acá en pantalla, no lo vamos a ver ahora de los que llegaron en la formación. Y por ende no son más que, bueno, se te fue un jugador que no está jugando tantos minutos, llega otro para cumplir ese mismo rol. Pero los más importantes los vamos a ver en la formación y, bueno, justamente ahora vamos a pasar a eso. Ya pueden ver la formación en pantalla. Esta formación va a destacar varias cosas importantes en este equipo. Por un lado, Bucaramanga la temporada pasada fue un equipo muy defensivo. O sea, salió campeón teniendo poco la pelota y teniendo, por ejemplo, a su arquero como una de las principales figuras. De hecho, terminaba ganando por penales y pese a ser un equipo que uno puede considerar que salió primero de la temporada y por tanto, wow, ¿qué habrá hecho? Se caracterizó más por su solidez, por ser un equipo muy duro de roer y de hecho, fíjense esto. ¿Saben qué promedio de gol tiene por partido? 1.1. 1.1 y salió primero. Esto ya habla de que mucho 1-0. Y goles en contra de 0.7. O sea, realmente el promedio de la apertura 2024 habla mucho de las características de este equipo. Uno que no despilfarra talento, pero que era muy ordenado y muy duro de roer. Empezando por Aldair Quintana, arquero, figura en los penales del campeonato y una de las figuras del equipo. O sea, Quintana puede ser el salvador de Bucaramanga en este grupo, con equipos tan superiores en cuanto a talento o en cuanto a jerarquía o en cuanto a presente, que te vienen salvándote. En la defensa, Mena y Romania. Mena, uno de los que estaba la temporada pasada, Romania, uno que ya estaba la temporada pasada, pero que en ese momento estaba jugando Cuesta. Están bien los dos, son fuertes, pero
no diría que son esos centrales que tienen algo especial como tal, más allá del hecho de que Mena a veces es el capitán. Después, en los laterales tenemos a Henao, uno importante, más que nada en lo ofensivo, y a Gutiérrez, que la temporada pasada también tuvo muchos minutos, pero que quizás lo veo como un poquito más relevante en el equipo en cuanto a lo que es la ofensividad a Henao. Gutiérrez no tanto. Después, en el mediocampo se pone interesante la cosa. Nos encontramos con Edwin Castro o Freddy Castro y Leonel Flores, ambos defensivos, doble 5 sólido, especialistas en recuperaciones, intercepciones, bloqueos, recorrido, se posicionan muy atrás, dos de los claves en el equipo para entender cómo defiende, más allá de los centrales, los mediocampistas. No juega con un doble 5 que tiene un Oscar, ¿entendés? Como hablamos la vez pasada cuando veíamos a San Pablo. No juega con un doble 5 en el que tenés almendra en el medio, no. Un doble 5 con ahí metidos dos tipos que van a jugar a defender. Cosa que para mí, en un grupo así, lo necesitas. Porque la verdad que no te conviene jugar, en este caso, de igual a igual. No tanto porque seas peor, sino porque es un equipo que no está jugando bien hoy en día. Después, en los extremos, lo vemos a Londoño, que solo mencionamos en los fichajes. Y lo vemos al lado a Inestrosa. Una de las figuras, que ya mencionamos a Quintana, a Mosquera. Este es Inestrosa, la tercera de 4 figuras. Es un extremo, más que nada, si bien podemos considerarlo desequilibrante, no lo es tanto por su velocidad, sino más bien por su regate, ¿no? Es un tipo bastante veterano, que tiene muy buenos pases, que tiene muy buen gambete en espacio reducido, pero que no es el típico extremo como el Londoño. Es un poco más especial, más inteligente, más talentoso. Y después vemos a Sambuesa, la gran figura del equipo ofensivamente hablando, aportando con muchos goles de asistencias, quizás el jugador a marcar por todos los equipos, el mejor, el 10. Y al lado a Ponce, que era otro 9 que la temporada pasada estaba acompañando a Mosquera, y en este caso lo ponemos en la formación. Pero también podríamos poner, por ejemplo, a Pons o a Jean Blanco. O sea, podría ir cualquiera de los dos. Pero bueno, en este caso está Ponce, y Ponce es una opción más rápida. O sea que si para jugar de contra te conviene jugar con esta. Pues si querés jugar cuando vas, por ejemplo, perdiendo y querés poner al mismo tiempo a alguien, capaz que te conviene poner a Pons, porque es una opción de tirar centros y ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, este es el equipo, uno que para mí, esta formación que vemos acá es muy buena. El problema es de que comparando con los otros equipos, para mí es peor y además tienen menos recambio que los demás equipos. Más que nada porque llegaron muchos jugadores que están recién empezando la temporada, entonces no están tan adaptados, no están realmente considerados por una característica puntual que aportan al equipo, porque todavía no tuvieron tiempo para aportar demasiado. Entonces un equipo que tuvo tantas salidas y tantas llegadas es mucho más complicado que un equipo que tuvo un par de movimientos y que en la base se sostiene. Acá hay jugadores importantes que sostienen, pero quizás tuvo otros jugadores que se movieron y que sí era importante más o menos mantenerlos. Ahora vamos con la predicción, momento donde yo me la juego y entiéndanme que yo lo que hago es, voy diciendo en cada resultado qué es lo que pienso que pasaría y bueno, esto es lo que me quedó y lo pueden ver en pantalla. Voy a explicarme, voy a tratar de ser conciso pero que quede claro lo que quiero decir. Por un lado, cualquiera puede quedar primero de los 3 primeros equipos, cualquiera puede quedar afuera. Realmente es el grupo que más me gusta, porque los 3 equipos me encantan. Cada partido entre Colo Colo Racing, entre Fortaleza Racing, entre Fortaleza Colo Colo me parece apasionante. Realmente es un grupo que voy a ver mucho, me encantó este grupo. Ahora, ¿qué puede ser la clave? Siento que, por un lado, Fortaleza va a ser el único de los 3 que no pierda puntos contra Bucaramanga. Para mí Bucaramanga de local le va a sacar un empate a Racing y le va a sacar un empate a Colo Colo. ¿Por qué? Bueno, es difícil de decir por qué, pero es lo que pienso. Para mí Racing es mejor que Fortaleza, pero en la predicción lo pongo primero a Fortaleza. Fíjense qué loca es la vida a veces, ¿no? Así que, sin más preámbulos, me despido. Espero que haya gustado el video. Este video me costó un poco más. Vieron que tuve un bache de un par de días sin subir. Y este video lo grabé como medio cansado y me trabé, tuve que cortarlo mucho más. Así que bueno, les pido disculpas por cualquier imprecisión. Y también por la parte de los jugadores de Bucaramanga, que muchos no le puedo hablar demasiado. Pero bueno, es lo que puedo hacer, espero que les haya gustado. Y bueno, se pueden suscribirse, dar un like, dar un comentario, opinando, criticándome o lo que quieran, siempre me ayuda. Y si quieren ayudarme económicamente, les dejo mi alias abajo en los comentarios para que ustedes puedan ayudarme si es que quieren que el proyecto continúe. Gracias por los 500 suscriptores, les agradezco un montón. Ya estamos en un objetivo que yo quería para este año y lo conseguimos. Ahora el camino es hacia los 1000, así que veremos qué tanto este video aporta para eso. Ahora sí,